¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos en este día y hoy voy a estar compartiendo con ustedes un mensaje que espero les sea de mucha ayuda, titulado Vive con confianza. Y el propósito de estos programas es darle ánimo. El propósito de estos programas es que en medio de todo lo que pueda estar pasando usted en este momento, pueda de verdad tener ánimo. Por eso el título de esta charla es Vive con confianza. Y vamos a pensar que esta es la primera parte, quizás este y otro programa más. Voy a estar hablando acerca de diferentes cosas que nos pueden ayudar a vivir con confianza. Hay un proverbio que le quiero leer, es Proverbios 3, versículo 5. Este proverbio fue escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio, ¿verdad?, que ha vivido en la tierra después del Señor Jesús. Y dice así este proverbio en la Nueva Versión Internacional, dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Voy a leerlo una vez más para ti. Dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y este proverbio es muy sabio porque los caminos de Dios no son los nuestros. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y muchas veces los pensamientos de Dios son muy opuestos a la sabiduría convencional, a la sabiduría humana. Entonces muchas veces puede ser que Dios nos pide que confiemos en Él en algunas áreas de nuestras vidas o que le obedezcamos en algunas áreas de nuestras vidas, y resulta que para nosotros muchas veces suena ridículo, ¿verdad? No suena lógico, a veces suena hasta loco, ¿verdad? Pero debemos aprender a vivir confiando en Dios. Y ese es el tema de este programa. Yo quiero animarte para que tú vivas y aprendas a vivir confiando en Dios. Aunque muchas veces aquellas cosas en las que Dios nos pida que confiemos en Él suenen locas, suenen ilógicas, ¿verdad? No suenen muy racionales, pero si Dios nos pide que confiemos en Él es por algo. Y hay algunas áreas en donde usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios. Y la primera es en el área del tiempo. En el tiempo de Dios para que Él confíe, en el tiempo de Dios para que Él conteste nuestras oraciones, en el tiempo de Dios para que Él corrija algo que está torcido, quizás para que Él juzgue alguna situación de injusticia que nos ha sucedido, en el tiempo de Dios para que Él conteste alguna promesa que Él nos ha dado. Dios tiene su tiempo en todas las cosas. Eclesiastés 3:11 dice así en la versión 60, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Debemos saber que a veces el hombre, nosotros como seres humanos, no entendemos a Dios. Tenemos que aprender a confiar en el tiempo de Dios. Sé que muchos de ustedes están esperando alguna respuesta, han pedido a Dios algunas cosas, están esperando algún cambio en su esposo o en su matrimonio, en su esposa, en sus hijos, en su economía. Tenemos que aprender a confiar en el tiempo de Dios. Dios siempre tiene un mejor plan que el de nosotros, pero Dios tiene un tiempo para cumplir lo que Él tiene para nosotros. No sé cuántos de ustedes recuerdan aquella gran historia de Lázaro, aquel hombre que el Señor resucitó. Lázaro era un amigo de Jesús con sus dos hermanas. Lázaro tenía una hermana llamada Marta y María, y un día Lázaro se enferma y se pone muy malo, a punto de morir. Y dice el relato que le mandan avisar a Jesús que su amigo Lázaro está muy enfermo, que si puede venir a verlo. Jesús estaba a unos 2 kilómetros de distancia de donde estaba su amigo enfermo. Y Jesús no vino cuando le mandaron llamar, sino que no llegó y Lázaro murió. Y 4 días después Jesús apareció, ¿verdad?, en el lugar donde Lázaro había muerto. Y cuando él llega a esa aldea, su hermana está molesta con Jesús y demás. Pero es que Jesús tenía un mejor plan para su amigo. El plan de Jesús no era sanar a Lázaro. El plan de Jesús era resucitar a Lázaro. Era hacer un milagro más grande de lo que ellas estaban esperando. Pero eso iba a tomar el tiempo de Dios.
Dios nunca llega tarde, nunca llega temprano. Dios llega cuando tiene que llegar. Todo lo hace hermoso en su tiempo. Y Dios tiene su tiempo para orar. Por eso quiero animarte a confiar en el tiempo de Dios. A aprender a confiar en Él. Quiero que te relajes y que aprendas a confiar en Dios, a poner tu fe en Él y a saber que si hay cosas que estás esperando, todo va a llegar a su tiempo. Y así como Dios tenía un mejor plan para su amigo Lázaro que lo que decían las personas, así Dios tiene un mejor plan para ti. Entre más Dios se tarda para contestar alguna situación, es porque más grande va a ser el milagro de Dios en tu vida y lo que Él va a hacer. Así es que ten esto en consideración. En contraste está la historia de Abraham y de Sara. Dios les había hecho una promesa a ellos de tener un hijo, pero ellos se desesperaron. Ellos dijeron, oh, ya pasaron muchos años, ya pasó mucho tiempo, tenemos que ayudarle a Dios, tenemos que hacer algo. Y en vez de aprender a confiar en Dios, Sara habló con su esposo y le dijo, mira, pues sabes que a lo mejor escuchamos mal a Dios. Yo tengo una esclava, acuéstate con ella y ten un hijo y así vamos a cumplir la promesa que Dios nos dio que nos iba a dar un hijo. Y así es que Abraham obedece a Sara, se acuesta con la esclava, tiene un hijo y eso les acarrea muchos problemas familiares, muchos problemas entre la pareja, muchos problemas con la esclava, muchos problemas en todo su entorno. ¿Por qué? Porque se desesperaron. Cuando nosotros nos desesperamos y nos apresuramos, nos metemos en muchos problemas. Por eso Dios dice, confía en Dios de todo tu corazón. Pero me gusta que dice la Biblia en Génesis en el capítulo 21, versículos 1 y 2, en la versión 60, dice así, mire qué hermoso dice la escritura, dice, visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Cuando llegó el tiempo de Dios, no necesitaron ayudar a Dios, no necesitaron hacer nada, simplemente confiaron en Dios y Dios hizo el milagro. Dios va a hacer el milagro que tú tanto esperas, pero tienes que aprender a confiar en el tiempo de Dios. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Una segunda área donde tenemos que aprender a confiar en Dios es en el área de aprender a descansar en Jesús. Esa es la segunda área donde debemos aprender a confiar en el Señor. Aprende a descansar en Jesús. En Mateo 11, versículo 28 al 29, Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se fija qué hermoso? Él dijo, vengan a mí y descansen en mí. No dijo, vengan a mí y los voy a cargar con más carga. No, él dijo, vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Estás cargado de ansiedad? Descansa en el Señor. ¿Estás cargada de preocupación? Descansa en Dios. ¿Estás cargada de estrés? Descansa en Dios. Dios te invita a que descanses. Si ya hiciste todo lo que tú tienes que hacer, ya hiciste todo lo que a ti te corresponde hacer, ahora descansa en el Señor. Aprende a confiar en el Señor y a descansar en Él, de que Él se va a encargar de hacer lo que tú no puedes hacer. Por eso el Señor nos dice, vengan a mí los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Dejen que su alma descanse en mí. Escuché la historia acerca de unos 12 hombres que estaban sosteniendo un globo, de esos globos aerostáticos, y lo estaban sosteniendo porque estaban preparándolo para hacer un vuelo. Y mientras estaban sosteniendo y arreglando lo que iban a arreglar, llegó una ráfaga de viento muy, muy fuerte y levantó al globo y a los hombres que tenían las cuerdas. Algunos de esos hombres fueron tan inteligentes que soltaron la cuerda inmediatamente mientras el globo se empezaba a levantar. Algunos de los hombres se quedaron agarrados de la soga y cuando vieron hacia abajo se soltaron de la soga a los 10 metros, 15 metros, 30 metros. Algunos de ellos murieron.
otros se hicieron mucho daño y otros siguieron. El globo se elevó como hasta 300 metros y cuando miraron hacia arriba, toda la gente que estaba ahí vieron que había un hombre que estaba tomado de la cuerda y estaban esperando que el hombre cayera del precipicio de unos 300 metros de altura. Pero el hombre pasó 10 minutos y no cayó, 20 minutos no cayó, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas y no cayó, hasta que subieron y bajaron al hombre y bajaron el globo y le preguntaron los reporteros, oye, ¿cómo le hiciste para no caer? Eres un superhombre. Y el hombre dijo, no, les dijo, lo que pasa, la realidad de lo que pasa es que lo único que hice es que enredé cuerda alrededor de mi cintura y lo único que hice es sostenerme de la cuerda. No era yo, dijo el hombre, el que estaba sosteniendo el globo. Era el globo el que me estaba sosteniendo a mí. Y esta verdad es también para nosotros. No somos nosotros los que nos sostenemos solamente de Dios. Es Dios el que nos sostiene a nosotros. Por eso es importante que aprendamos a descansar en Dios, en el nombre de Jesús. Tal vez te lastimaron, sostente en Dios, descansa en Él. Tal vez estás pasando por una enfermedad, sostente, Él te va a sostener. Tal vez estás pasando por alguna traición, sostente en Dios, Él te va a sacar adelante. Tal vez estás pasando por alguna injusticia, sostente en Dios, Él te va a ayudar. Tal vez estás pasando por una crisis económica, deja que Dios te sostenga en el nombre de Jesús. Tal vez estás pasando por un problema familiar, deja que Dios te sostenga en el nombre de Jesús. Pero tienes que aprender a confiar en Dios y aprender a descansar en Él. Y finalmente, un área donde tienes que aprender a confiar en Dios es que tienes que afianzarte, tienes que aprender a afianzarte en la palabra de Dios. Si vas a aprender a confiar en Dios, debes afianzarte en la palabra de Dios. Hay una escritura muy bonita que nos habla acerca de cómo es importante afianzarnos, ¿verdad? Si vamos a sobrevivir a las tormentas de la vida. Y esta escritura se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 24 y 27, en la versión 60. Dice Jesús, son palabras de Jesús y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿De qué nos habla esta escritura? Nos habla sencillamente de que va a haber tormentas en la vida, tanto aquellos que aprenden a afianzarse en la palabra de Dios como aquellos que no se afianzan en la palabra de Dios. Pero dice Jesús que aquellos que oyen la palabra y la obedecen, que se afianzan en el Señor, aunque vengan tormentas, aunque vengan luchas, aunque vengan pandemias, aunque vengan virus, aunque vengan terremotos, aunque vengan tempestades, vamos a estar firmes porque vamos a estar afianzados, no vamos a colapsarnos porque estamos afianzados en la roca que es Jesús y la palabra de Dios. Pero si no estamos afianzados en este tiempo en la palabra y solo estamos afianzados en las noticias que oímos en las redes sociales o en la televisión, estamos afianzados en nuestras circunstancias o en los diagnósticos que dan otras personas, quizá vamos a colapsar. Yo estoy convencido que cuando nosotros no afianzamos nuestra confianza en la palabra de Dios, es como un puente que no tiene cimientos o muros que lo sostengan, se va a colapsar por la presión. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Al afianzarnos en la palabra de Dios y confiar en que Él nos va a ayudar y lo obedecemos y confiamos en Él, saldremos adelante. Por eso te animo, vive con confianza. ¿Qué tienes que hacer para vivir con confianza? Número 1, lo primero que dijimos es confía en el tiempo de Dios. Número 2, algo muy importante es aprende a descansar en Dios. Y número 3, afianza tu vida en la palabra de Dios y no en las circunstancias. Quiero animarte a que aprendas a vivir
confiando en el Señor. En el próximo programa te voy a enseñar otras áreas donde es importante confiar en Dios. Por lo pronto ahora permíteme hacer una pequeña plegaria, una pequeña oración por ti, por tu familia, para pedirle a Dios para que Dios te ayude, te bendiga y de verdad puedas confiar en Dios. Puedas respirar este día profundo y decir, Dios, voy a confiar en ti, voy a esperar en ti en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración. Dios, en este momento, con todo mi corazón, quiero pedirte por cada una de estas hermosas personas que ahora mismo están conectados y están recibiendo este mensaje. Yo te pido que a ellos como a mí nos ayudes a aprender a confiar en ti, que nos ayudes a vivir confiados cada día de nuestra vida, sabiendo que tú tienes el tiempo mejor para todas las cosas, sabiendo que podemos descansar en ti nuestras ansiedades, nuestras luchas, y sabiendo que si nos afianzamos en tu palabra, Señor, y confiamos en ella, no hay tormenta, no hay lucha, Señor, que nos pueda en el nombre de Jesús colapsar. Ayúdanos a seguir adelante. Bendigo la vida y la familia representada por cada una de las personas que están ahora recibiendo este mensaje. Yo los bendigo, Señor, con todo mi corazón y te pido que nos ayudes a confiar siempre en ti, Señor. Gracias te doy por este momento en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues Dios los bendiga. Espero de verdad que este programa de aliento para cada momento, este episodio les haya sido de ayuda, les haya sido de bendición. Y quiero animarlos para que lo compartan con sus amigos, con sus familiares. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Estamos en Facebook, también en YouTube. Y gracias por todo. Dios los bendiga y los guarde. También vamos a dejar aquí algunas cuentas para si usted quiere sembrar, donar en este ministerio, pues lo puede hacer con todo su corazón. Que Dios los bendiga aquí en Estados Unidos y en todos los lugares donde nos ven. Sigo y estaré orando por usted y su familia. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.